Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Alarcón y La Vaca, Prieto y Velázquez Don Esteban, y de las diputadas señoras Olivera, Santibáñez y Sepúlveda doña Alejandra, que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales. Boletín 12.371-29. Correo electrónico, excusando la inasistencia de la ministra y del subsecretario de Deporte a la sesión de hoy, habida consideración que la ministra del Deporte se encontrará cumpliendo compromisos contraídos con anterioridad en la región de la Araucanía, y el subsecretario ha sido convocado por el presidente de la República a una reunión bilateral en La Moneda. En el caso de la ministra se propone como nueva fecha para su exposición el próximo 22 de enero. El subsecretario no estará disponible esa fecha. Adjunto se remite además copia de resumen ejecutivo de encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte 2018 en población de 18 años y más. Respuesta de las siguientes municipalidades sobre la consulta en materia de planes comunales deportivos: La Pintana, Ñuñoa, Juan Fernández, Macul, Pinto, Vilcún, Melipeuco, Rinconada, Arauco, Nueva Imperial, Guara, Lautaro. Y por último, una nota del diputado señor Celso Morales, por la cual confirma que el rodeo fue declarado deporte nacional el 10 de enero de 1962, mediante acto administrativo del entonces Consejo Nacional de Deporte, y solicita oficiar al Comité Olímpico de Chile para que informe al respecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Yo quiero hacer dos solicitudes. Invitar al ministro de Vivienda, al señor Cristian Monkever, ojalá para el mes de marzo, para que nos venga a hablar sobre la Villa Panamericana, pensando en los Juegos Panamericanos 2023. También volver a invitar al subsecretario, porque entendí que la próxima semana tampoco puede venir, entonces ya tendría que ser también para el mes de marzo. Y segundo, oficiar al IND, Instituto Nacional de Deporte, porque han llegado algunos correos de distintas federaciones, en donde las federaciones hoy día están dando cuenta de que han tenido problemas con los PDA, con los PDE. Tengo un correo acá de la Federación de Esgrima, que llegó hoy día, yo creo que les tiene que haber llegado a ustedes también, en donde el problema mayor que ellos cuentan acá es la rebaja de presupuesto para este año. La Esgrima ha tenido buenos resultados durante el año 2017-2018 y hoy día no tienen claro del por qué la rebaja de presupuesto. Eso obviamente afecta netamente en las concentraciones o competencias que ellos tienen planificadas para este año, pensando también que este año hay Juegos Panamericanos en Lima. Asimismo, ayer me llegó un correo parte de la Federación me llegó una queja hacia la Federación de Ciclismo, por lo tanto también quiero a través del IND, ojalá oficiar a la Federación para consultar cuál es su situación hoy día. Tengo entendido que están sin secretaria, tengo entendido que han tenido que despedir a algunos funcionarios, al igual que la Federación de Esgrima, entonces me gustaría tener claridad sobre estos temas. Y además pedir información sobre el estado actual de las federaciones en general, de las federaciones deportivas de Chile. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Sumándome a lo que acaba de decir la diputada Olivera, quizás la posibilidad, no se ve todavía, Jaime se fue, quizás tenía más información al respecto o alguien la puede tener de acá, pero se está viendo la posibilidad, creo que tener semana legislativa la última semana de enero. Entonces, si no puede venir el subsecretario la próxima semana, la Erika había dicho que viniera en marzo, pero quizás puede venir esa semana, si es que se llega a sesionar. ¿La última semana legislativa no va a ser digital? No, en reunión de comité por lo menos no se ha planteado el tema, ¿ya? Por si acaso. Hasta ahora sigue siendo distrital, ¿ya? Yo, sumándome a lo que señalaba la diputada Olivera, quiero ser más específico respecto al oficio hacia el IND, en particular que establezcan cuál es la situación no solamente de la orgánica de cada una de las federaciones de Chile, sino de cuántas
tienen deuda con el ministerio y de cuánto es la deuda y de qué periodos corresponden dichas deudas. ¿Habría acuerdo entonces para oficiar las materias que la diputada Olivera ha planteado? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ofrezco la palabra en varios. Ofrezco la palabra en varios. Solamente hacer presentes, diputados, que voy a, al igual que la diputada Olivera, solicitar que se pueda invitar a don Marcelo Venegas Álamos, jefe técnico de deporte del Club Deportivo Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, para que pueda contar a esta comisión el trabajo que ellos están desarrollando en dos áreas que me parecen súper interesantes para la política deportiva del país. Uno dice relación con el trabajo que están desarrollando respecto a los alumnos deportistas destacados de la Pontificia y el currículum flexible que están trabajando ellos para con los deportistas. Y dos, el plan de trabajo estratégico que están desarrollando respecto a los Panamericanos 2023 y hacia el futuro. Voy a dejar la tarjeta del jefe técnico de deporte de la Pontificia. Matías. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, presentar las excusas, si bien ya fueron presentadas por vía correo electrónico, presentar nuevamente las excusas del subsecretario a la no comparecencia de la sesión anterior. Fue convocado a una reunión en el Palacio de la Moneda con el presidente, sin perjuicio de lo cual me pidió personalmente manifestarle su interés de poder venir en la primera semana de marzo o en la primera sesión que sea posible a contar de esa fecha, para efectos de que pueda de poder presentarse y poder exponer y responder a todas sus inquietudes y planteamientos, señor presidente. Eso, señor presidente. Sí. Diputado Olivera. Bueno, además, yo quiero aprovechar también esta instancia para felicitar a Bárbara Riveros por el triunfo que obtuvo el fin de semana en el Ironman de Pucón, y así también a Felipe Barraza, que también obtuvo podium. Tenía los nombres por ahí de los deportistas. Chile obtuvo 2 podium en mujeres, el primero y tercer lugar, y en varones el tercer lugar y cuarto de Felipe Van de Vingar. Y además felicitar a todos los deportistas que el fin de semana le entregaron grande alegría al deporte nacional, el rugby, la natación, el ciclismo, así que aprovecho a través de esta comisión de saludarlos a todos y felicitarlos. Haremos extensiva la invitación por parte de la comisión de manera íntegra. También ser presente la comisión que el primer fin de semana, la primera semana de febrero, se va a jugar en Chile la Copa de las Américas en básquetbol, donde se enfrenta el actual campeón de las Américas, San Lorenzo de Almagro, más el actual campeón de Argentina y el campeón de Brasil, contra Club Deporte Las Ánimas de la comuna de Valdivia. ¿Ya? Y este evento se va a desarrollar en la Catedral del Básquetbol, obviamente Coliseo Antonio Surmendi Riveros de la comuna de Valdivia. ¿Ya? No se había desarrollado un evento de estas características en básquetbol entre equipos campeones sudamericanos, creo que hace muchos años. ¿Ya? Así que ojalá que a la gente de las Ánimas, del Club de los Fantasmas, les vaya espectacular y dejen alto el básquetbol chileno. Pasamos a revisar las órdenes del día. Presidente, al señor Marcelo Venegas habría que invitarlo para marzo, ¿verdad? Así es, para marzo. Para la próxima semana. No, para marzo. La próxima semana va a quedar entonces, vamos a recibir a la ministra Paulín Cantor, quien nos debe contar respecto a 2 temas. Uno, la encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte de la población de 18 años y más, y además que nos haga presente en qué estado va el tema de la Corporación Santiago 2023 y en particular los Panamericanos. Ya no solamente la corporación y en la fase en la cual va la constitución de la corporación, sino que sería súper interesante conocer cuál va a ser la carta GAN de aquí hasta el 2023 respecto a los Panamericanos. Atendido que la primera materia de la orden del día no se va a poder llevar a efecto, producto de las excusas de la ministra Cantor y del subsecretario de la cartera, don Andrés Otero,
Pasamos al segundo punto de la tabla, que dice relación con proceder a la votación general y particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por deportista de proyección internacional, seleccionado de alto nivel y deportista de alto rendimiento, boletín 11.959-29. Tengo entendido que el Ejecutivo quiere presentar indicaciones al proyecto de ley, entonces te entrego la palabra, Matías. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, para efectos de contextualizar la postura del Ejecutivo respecto al proyecto, con su permiso, señor presidente, voy a dar lectura a los dos primeros incisos del artículo 8 de la ley 19.712, sobre los cuales recae la modificación. Un segundo, por favor. Lo tenía abierto, pero se me cerró sin querer. Por favor. Eso mismo. Muchas gracias. El artículo 8. En primer lugar, señala el artículo 8 en su inciso primero que se entiende por deporte de alto rendimiento y de proyección internacional aquel que implica una práctica sistemática de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva, señalándose en el inciso segundo, además, que se considerarán deportistas de alto rendimiento aquellos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile con el Comité Olímpico de Chile o con el Comité Paralímpico de Chile, según corresponda, y la Federación Nacional respectiva afiliada a cualquiera de los dos comités, y especialmente quienes además integren las selecciones nacionales de cada federación. Esos son los dos primeros incisos. Dando lectura al proyecto de ley que en su texto dice: modifíquese el artículo 8, incisos primero y segundo de la ley 19.712 en el siguiente tenor, y da a conocer las tres definiciones que propone, que son deportista de proyección internacional, alto nivel y alto rendimiento. La primera objeción, o sea, no objeción, sino que es el primer reparo que podemos hacer es un tema estrictamente formal, por cuanto si se aprueba el proyecto tal cual está, los incisos primero y segundo, además habría que señalar que se añade un tercer inciso nuevo, y al mismo tiempo que quedaría derogada la definición de deporte de alto rendimiento, centrándose únicamente en los deportistas. Si bien deporte y deportistas puede haber hay una estrecha e íntima conexión, nos parece que no puede prescindirse de la definición de deporte de alto rendimiento para efecto de poder estructurar toda la normativa y la regulación en materia de lo que se entiende por deporte de alto rendimiento. Ahí entendemos que el proyecto de ley produce un vacío que es de fácil solución, pero de todas formas creemos que es necesario plantearlo. En segundo lugar, no necesariamente, no quiero decir que no ocurra, pero las definiciones que se proponen en el proyecto de ley no necesariamente se condicen con lo que se con lo que se maneja dentro del ámbito del alto rendimiento a nivel administrativo, en el nivel administrativo, en el nivel del manejo del Ejecutivo, en el planteamiento de los planes y programas, sino que además genera situaciones que son bastante sensibles. Parto primero por respecto de la definición que habla de se considerarán deportistas de proyección internacional, que dispone todos aquellos deportistas que formen parte de la selección nacional o regional entre los 15 y 18 años, asimismo todos aquellos que ya han obtenido algún logro, primero, octavo lugar o récord en campeonatos nacionales, panamericanos, iberoamericanos o mundial. Sobre esta definición, algunos comentarios. En primer lugar, no nos parece conveniente fijar una edad específica para calificar a deportistas como de proyección internacional. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Soto, que practica el tiro con arco, que fue medallista en los últimos Juegos ODESUR, él con 15 años ya era un deportista destacado con logros y becario ProDAR. Entonces, si lo mantenemos fuera de la definición de deportista de alto rendimiento, podría incluso quedar fuera de la definición del
podría quedar fuera, excluido del programa de alto rendimiento en estas circunstancias. Además, hay otros casos en donde la proyección, la maduración deportiva requiere una edad mayor y donde la proyección internacional no necesariamente se ve en el proceso de los 15, 18 años. Estoy pensando en deportes como el balonmano, las pesas o el ciclismo, que conforme lo que se ha trabajado en el Ministerio, se ha detectado que requiere una edad mayor para poder ser considerado como de proyección internacional propiamente tal. Respecto a la segunda definición de los deportistas seleccionados de alto nivel, se dispone que son todos aquellos deportistas mayores de 18 años que formen parte de la selección nacional o paranacional y que hayan participado en campeonatos nacionales, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos o Parapanamericanos, Juegos Iberoamericanos y Juegos Olímpicos o Paralímpicos en representación de Chile. Nuevamente, el tema de la edad creemos que no es conveniente porque no necesariamente existe una correlación entre la edad y el nivel deportivo propiamente tal, y no necesariamente lo habrá. Debe consignarse, eso sí, debe consignarse en todo caso dentro de esta definición que estos logros o este nivel de seleccionado debe ser a nivel de todo competidor y a lo menos seleccionado y haber competido en representación de Chile. Y en todo caso tengo que señalar también que hablar del deportista de alto nivel viene a llenar un vacío que existe en nuestra actual legislación. No todo deportista de alto rendimiento es un deportista seleccionado y no todos los deportistas seleccionados que compiten en representación nacional son de alto rendimiento. En ese sentido nos parece un gran avance poder lograr que lograr una definición intermedia que se refiera a estos deportistas que sin necesariamente ser de alto rendimiento compiten en representación nacional en distintas instancias internacionales y que es un tema muy meritorio. De hecho, el Ministerio del Deporte, dentro del plan que ha elaborado y que ha planteado acá la ministra del Deporte en su oportunidad, ha estado trabajando en la división entre los deportes de élite y el deporte a nivel entre lo que es el plan olímpico propiamente tal y el plan selecciones nacionales, que va precisamente en la línea de poder distinguir estas dos situaciones que claramente viene a complementar y a llenar un vacío que actualmente existe en respecto a la regulación deportiva nacional. Finalmente, respecto a la definición de deportistas de alto rendimiento, se dispone el proyecto que son todos aquellos deportistas mayores de 18 años que formen parte de la selección nacional y que hayan participado o obtenido algún logro, primero o octavo lugar, en campeonatos suramericanos o parasuramericanos, campeonatos mundiales o campeonato mundial paralímpico, Juegos Panamericanos o Juegos Parapanamericanos, campeonatos iberoamericanos y Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos en representación de Chile. Sobre el particular, señor presidente, algunos comentarios que nos merece esta definición. Existen diversos eventos deportivos del ciclo olímpico que no están considerados y que nos parece que debieran estar considerados, como pueden ser los eventos específicos de cada disciplina, los Juegos Bolivarianos, por ejemplo, etcétera, que no se contemplan en la definición propuesta y que pueden ser indicativos de un logro técnico que hace acreedor de la calificación de deportista de alto rendimiento. En este sentido, creemos que lo que plantea actualmente la ley, que es como se plantea también el reglamento de becas PROAR, que habla de la calificación por logros técnicos, es la forma conveniente y apropiada para poder discernir o determinar quiénes son los deportistas de alto rendimiento. Aquí además quiero hacer una prevención, señor presidente, en particular en relación al ámbito del agregar en el ámbito legislativo definiciones técnicas que pueden llevar que definiciones demasiado técnicas. En particular, en el ámbito legislativo, la ley como norma de carácter general y obligatorio establece parámetros bastante generales para poder después desarrollar la legislación dentro del ámbito administrativo, en particular a través de los reglamentos, etcétera. Un punto en particular sobre este tema que quiero plantear tiene que ver con que una definición demasiado técnica respecto
de las definiciones de alto rendimiento puede llevar a constreñir la discrecionalidad técnica que puedan tener los órganos de la administración del Estado. Y cuando hablo de discrecionalidad técnica me refiero únicamente a la capacidad que tienen los órganos de la administración de poder ponderar y discernir los elementos técnicos para poder hacer la aplicación de la ley en su oportunidad. Personalmente no soy de los que cree que la administración lo sabe todo y mucho menos que tenga siempre la razón respecto de los elementos discrecionales de un acto administrativo. Pero sí creo necesario señalar que es fundamental reservar cierto espacio al criterio de la administración, en este caso de los órganos encargados de la implementación de las leyes, para que ellos puedan discernir y poder evaluar técnicamente si los logros están bien alineados a la legislación, si se están cumpliendo. Y lo pongo desde el siguiente punto de vista. Hace un par de años atrás, cuando comenzaron los programas de alto rendimiento a través del programa TOP, los logros técnicos para calificar como de alto rendimiento no eran los mismos que tenemos hoy día. Hoy los logros son más exigentes y eso ha sido así precisamente porque había una evolución constante dentro del ámbito respecto de que ha ido variando durante cada ciclo olímpico, que ha ido llevando a que la práctica, a que la administración haya tenido que ir adecuando escaladamente las distintas exigencias, los distintos logros técnicos que se han ido requiriendo para poder considerar a un deportista como de alto rendimiento. Es además una necesidad atendida a la variabilidad que tiene el deporte. Las marcas, los méritos, hay marcas, claro, que siguen hasta el día de hoy. Tenemos el caso de Alberto Larraguibel y el Caballo Guaso, pero hay marcas que también van variando continuamente, que van avanzando respecto conforme avanza el transcurso del tiempo, van pasando nuevas generaciones, van surgiendo nuevas tecnologías, van surgiendo nuevos elementos científicos, como señaló en su oportunidad el profesor Cajigal en esta misma comisión, que hacen necesario considerar la necesidad de ir evaluando y de ir evolucionando técnicamente a través de a través de un conjunto normativo menos rígido que la legislación, para poder aplicar los criterios técnicos necesarios para ello. En ese sentido, creemos que debe quedar necesariamente reservado ese espacio a la legislación, sin perjuicio de que podamos avanzar en las definiciones más genéricas que permitan a su vez guiar y orientar el trabajo de la administración. Eso no cabe duda alguna y por eso nosotros valoramos el proyecto de ley. Para nosotros el proyecto de ley constituye un avance en cuanto creemos que debiera haber definiciones en la ley respecto a lo que se entiende por deportista de proyección internacional, deportistas seleccionados de alto nivel o deportistas de alto rendimiento, pero ello sin perjuicio, lo cual se debe dejar en claro que la administración necesita un espacio para poder discernir los criterios técnicos para la aplicación de los planes y programas que va implementando en su oportunidad. No me quiero extenderme mucho más, pero sí quiero plantear un poco cómo es la situación a nivel comparado. Quiero citar los casos de Colombia, Perú y España respecto a cómo se ha manejado la legislación en estos países. Colombia, por un caso obvio, es un ejemplo, un país que ha tenido avances tremendos y que tiene una legislación bastante interesante sobre el tema. La legislación colombiana no define lo que se entiende por alto rendimiento, pero sí señala que comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. Establece un marco teórico que define el deporte de alto rendimiento desde su contenido y resalta el concepto de proceso orientado al logro, que es un concepto que también debiéramos tener en consideración acá. Por otro lado, la legislación peruana es muy similar, por no decir idéntica a la nacional, que establece que el alto rendimiento se define como aquellos que reúnen los requisitos establecidos por el Instituto Peruano del Deporte en coordinación con las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano. Y en el caso español se habla de deporte de alto nivel,
y señala que el deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo por el estímulo que supone para el fomento del deporte base en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación y por su función representativa de España en las pruebas y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. En ese sentido, señor presidente, consideramos que esta definición que establece España, que más que nada de un carácter finalista, también nos puede ilustrar respecto de hacia dónde tiene que apuntar también el deporte de alto rendimiento. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Matías. Me ha pedido la palabra el diputado Sebastián Keitel. Gracias, presidente. Por su intermedio comparto bastante lo que nos comenta Matías. Que me imagino que la próxima semana va a venir ya con las indicaciones claras al respecto y más formales, acompañado también de lo que la ministra nos puede aportar al respecto. Y compartir, yo sé que estamos hablando por su intermedio, presidente, estábamos hablando aquí en off con la Erika, y yo sé que ella lo va a explicar un poquito después, con 3 comentarios. Uno, me preocupa harto el tema de las edades, que comparto bastante con lo que acaba de comentar Matías. Me preocupa el hablar y que quede claro en la ley como tal si son para todos los deportes o solamente para los deportes olímpicos, o para no, o sea, que quede súper claro. Creo que hay que de repente profundizar también en que no quede alguna cosa media como con un vacío que el día de mañana se pueda prestar para confusiones. Y me preocupa también, que algo lo comentó Matías, sobre el tipo de competencia. Yo sé que Matías comentó también la posibilidad de que fueran agregadas, ya sea los panamericanos mundiales específicos del deporte como tal, pero también tenemos que tener ojo con eso y tenemos que tener el criterio en el momento de que quizás pueden haber considerados deportes y deportes. Los bolivarianos para mí no tienen el mismo nivel que pueden tener otros deportes, y meterlos dentro de un grupo nos podemos equivocar al respecto y no podemos estar comparando juegos bolivarianos con un panamericano, por poner un ejemplo, ya sea específico o general. Entonces, que tengamos también mucho cuidado en el momento de que nosotros votemos, legislemos, cambiemos, modifiquemos y presentemos las indicaciones respectivas, de no equivocarnos en eso, en el tema de las edades, que son importantes, el tema si son deportes o no deportes olímpicos, si los vamos a incluir o no los vamos a incluir, y también el tipo de competencia o campeonato específico, ya sea en cualquiera de las 3 opciones que la Erika dentro de su proyecto está intentando de alguna u otra forma que quede estructurado y digamos en relación al proyecto como tal. Así que eso no. Muchas gracias, diputado Keitel. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Bueno, yo primero dar las gracias porque Matías nos ha ilustrado y nos ha dejado, ha puesto temas sobre la mesa. Primero decir que en la ley de Colombia y de Perú quizás no está definido el deportista de alto rendimiento, porque no estoy hablando del deporte de alto rendimiento, sin prejuicio de que aquí ya está definido lo que es el deporte de alto rendimiento, y eso para mí obviamente que es importante y no, por ningún motivo quiero que eso salga de la ley como está. Pero respecto de lo que dijo de Colombia y Perú, claro, o sea, yo creo que no se ha definido porque no han llegado ex deportistas de alto rendimiento al Parlamento peruano ni al colombiano. Entonces, creo que desde ahí para mí ha sido súper importante, ojalá y que esta comisión llegue en conjunto con el Ministerio a las mejores definiciones, porque creo que, claro, en tema administrativo el deporte lleva muchos años. Yo estuve en la beca Prodar desde que era la beca top, por lo tanto conocí el sistema durante años. Y el tema administrativo en realidad no son muchos los cambios. Se agregan reglamentos, se agregan nuevos decretos, se agregan nuevas cosas que en realidad dejan en el aire al deportista. Entonces, en el tema de la edad, yo creo que eso es un tema que podemos llegar a discutir. ¿Y por qué yo puse los temas de la edad? Porque resulta que en Chile hay muchos deportistas que son jóvenes, de 15, usted nombró a Ricardo Soto, que para todos fue una sorpresa en Río 2016, incluso antes. Nadie se esperaba que Ricardo Soto fuese medallista en los Juegos de Sur y quedamos todos, para todos fue una sorpresa. Y él era un deportista de proyección hasta ese entonces. Y recién en Río
se descubrió que él era un deportista de alto rendimiento. Pero a los 15 años, para todos, Ricardo Soto era un deportista de proyección. Y en muchos deportes en Chile, a los 15 años o a los 14 años, los deportistas ni siquiera están considerados como proyección, cuando tienen condiciones, pero depende mucho del deporte. Por ejemplo, el atletismo, que es el deporte donde practiqué yo, a los 15 años un deportista puede ser considerado de proyección, sin embargo, ese deportista no es considerado para el sistema, porque como todavía no tiene resultado, puede tener buenas marcas, pero no tiene un resultado sudamericano, por ejemplo, o ni siquiera es campeón nacional, por lo tanto queda fuera. Pero desde ahí vuelvo a decir que el tema de la edad yo creo que es un tema discutible, que para eso estamos todos acá, para definir si quedan o no quedan por edad. Matías también se refirió a los aspectos técnicos, deportistas de alto nivel o deportistas de alto rendimiento. Claro, porque, y me suma a lo que dijo el diputado Keitel, que en realidad hay campeonatos y campeonatos. O sea, los Juegos Bolivarianos no son lo mismo que un Juego de Sur, los Juegos de Sur no son lo mismo en atletismo, por ejemplo, que un campeonato iberoamericano, porque en un campeonato iberoamericano es prácticamente te encuentras casi al mismo nivel que un Juego Panamericano. Entonces, también son temas que tenemos que definir bien. Pero yo estoy súper agradecida del Ministerio y que de verdad espero que la próxima semana ojalá podamos tener indicaciones, lo mismo que la mesa acá, ojalá poder sumarnos. De hecho, yo tengo que hacer una indicación aquí porque hay una palabra que sobra, pero súper disponible a los campeonatos, respecto de los deportes olímpicos o no olímpicos. Yo creo que también es un tema para definir porque hay deportes que no son olímpicos. Primero, hay deportes que no están reconocidos, no son olímpicos porque no están reconocidos por el Comité Olímpico, pero sí pertenecen a una federación. Entonces, muchos de esos deportes quizás entran en la categoría de proyección y de alto nivel, pero no en el alto rendimiento, porque no llegan a los Juegos Olímpicos. Algunos ni siquiera llegan a los Juegos Panamericanos. Entonces, también por eso se hace esta distinción, porque la idea es que esos deportistas que también representan a Chile van a campeonatos mundiales, pero no están reconocidos por el Comité Olímpico, también merecen ser reconocidos quizás en otro ámbito o en otra parte de este proyecto. Eso. La palabra a Matías. Yo tengo una observación de técnica legislativa, y en eso comparto lo que dice Matías respecto a ver, cuando se generan normativas tan estrictas en la ley, muchas veces se amarra de aquí hacia futuro y llegar a modificar eso es muy complejo. Por lo tanto, la técnica legislativa generalmente lo que hace es establecer un marco genérico en la ley, que yo creo que lo que tenemos que buscar es un marco más bien genérico, y la especificidad es dejarla en una norma de menor categoría como es un reglamento, con orden para poder darle la facultad a la autoridad de turno de poder efectivamente acomodar en el evento que salgan otro tipo de figuras jurídicas. ¿Ya? Solamente coger eso, pero claramente es necesario poder establecer las figuras que aquí se han planteado y creo que vamos a encontrar consenso en la comisión de poder tener estas definiciones. Matías. Gracias, señor presidente. No, solamente precisar respecto de un punto que veo que causó preocupación respecto a lo que planteé. Yo planteé precisamente el tema de los otros juegos que no estaban considerados precisamente porque ese es un elemento que a nuestro juicio debe quedar en manos del criterio técnico y no necesariamente amarrado en la legislación. ¿Por qué? Porque el establecimiento de los logros deportivos, la calidad olímpica, no olímpica, son elementos técnicos, son elementos que hay que medir y que tiene que haber una evaluación constante y periódica para poder ver si efectivamente se cumple con el criterio con el criterio técnico que esperan las políticas, planes y programas que prepara el Ministerio, que ejecuta el Instituto Nacional de Deportes de Chile, para efectos de poder en definitiva fortalecer el alto rendimiento. En ese sentido, lo que quiero plantear derechamente es que quizás no sea conveniente plantearlo desde un punto de vista de enumeración de las competencias o disciplinas necesariamente que hayan, que yo pueda estar en el ámbito de la potestad reglamentaria, sin perjuicio de lo cual sería bueno hacer una mención genérica respecto de que se establece conforme a los logros técnicos que se defina
que se defina por el Ministerio. Podemos ensayar una fórmula en ese tenor. Con todos, compartiendo lo que hemos conversado hasta el momento, creo que existe un espíritu general para poder perfeccionar el proyecto, de que esto salga adelante de la mejor forma posible y poder apoyar el trabajo legislativo a través de las indicaciones que podamos presentar. Señor vicepresidente. Gracias, presidente. Yo creo que primero que todo hay que escuchar a quienes saben del tema, ¿ya? Como yo, Matías, somos abogados, no hemos sido deportistas. Yo creo que hay que escuchar bien, creo que la sensibilidad y la sintonía que han estado, usted, presidente, también participa la familia deportiva, y creo que ese es el primer tema. Yo comparto lo que dice la diputada Oliveira, creo que aquí hay que hacer definiciones sin perjuicio, que podamos establecer una especie de cláusula bolsón cuando definamos y dejar lo que es lo reglamentario para el tema técnico, pero sin obviar lo que son las definiciones. Si después aparecen nuevas disciplinas que no sabemos, se tendrá que dictar una ley o se tendrá que modificar la ley, ¿ya? Pero por lo pronto establecer una definición de qué es lo que entendemos porque si no vamos a seguir en este limbo, en esta ambigüedad, donde lamentablemente el deportista queda como en una indefensión frente al resto. O sea, hoy día incluso un deportista, una persona que decide dedicarse al deporte, a representar un país, termina su ciclo, ¿ya? Y resulta que después no tiene nada, ni siquiera tiene un título, ¿ya? A pesar de que se sacrificó durante 5, 10, 15 años, ¿ya? Y después queda en la indefensión absoluta. Tú le preguntas a cualquier persona que ha tenido logros internacionales, un entrenador de fútbol, por ejemplo, y resulta que hoy día todo lo que hace, si queda sin trabajo, no tiene ni siquiera un título para. Entonces creo que tenemos que definir bien qué es lo que entendemos por cada uno, y se van apareciendo, obviamente ahí habrá que hacer una modificación de ley y desde el punto de vista técnico establecer los criterios en un reglamento sometido a esta norma paraguas, señor presidente. Diputado Keitel. Gracias, presidente. No sé si, no quiero enredar más el tema. Yo creo que comparto lo dicho por usted, presidente, por Juan y por el Ejecutivo, que es muy bueno hacer esta definición del alto rendimiento, alto nivel y proyección. Por otro lado, está el tema más específico de cómo se va a catalogar por parte de los resultados como tal, que es la parte técnica, pero yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Lo que la diputada Olivera quiere, específicamente lo que dice Juan, que es la parte de definición de qué es lo que corresponde a cada uno de los deportistas. La parte técnica, veámoslo en otro proyecto de ley o en otra instancia, y creo que no lo mezclemos por ese lado. Lo mismo, me tomo las últimas palabras de Juan. Otra cosa también es esto de qué pasa después de haber dedicado tantos años, que terminamos en estudio, que eso también es materia de algo súper interesante que lo hemos compartido con la Erika. Yo desde el primer día, que siempre lo recuerdo, y cuando me emocioné al respecto de qué es lo que pasa con nosotros después de... y que algo que también pudiésemos trabajar, ojalá en estos 3 años, y que tenemos que sacar algo adelante para solucionar de una vez por todas ese tema. Entonces, no nos desviemos tanto, focalicemos en esto que me parece súper importante de esta definición, con estos detallitos que hemos visto de la edad, del tipo de competencia quizá, de si son olímpicos o no, y dejar abierto, y para terminar con esto, es que parte de nuestra gran pena mientras hacemos deporte, no sé si pena, es la incertidumbre ante muchas cosas. Entonces, en la parte técnica, dejar una claridad de qué es lo que va a pasar. No dejemos en manos del gobierno de turno, a que dependamos del gobierno de turno para que finalmente decidan sobre nuestra plata, sobre a qué nos corresponde, qué no nos corresponde, sino que si está establecido en una ley específica, se tiene que respetar la ley, y yo me puedo proteger ante la ley en relación a mis resultados y en relación a qué grupo pertenezco para exigir lo que corresponde. Entonces,
Me da susto eso de dejar ciertas cosas a que el gobierno de turno decida qué hacer conmigo, si me van a pagar o no me van a pagar, porque me quedé o no me quedé esperando guagua, si me van a pagar o no me van a pagar porque me lesioné o no me lesioné, cuánto tiempo. Ojalá todo eso lo estructuremos de mejor manera, pero quizás no en este proyecto de la Erika, sino que en otras cosas que podamos ver paralelamente o a continuación de este proyecto. Gracias. Diputado Olivera. Por su intermedio, presidente, agradecer al diputado Pensalí, al diputado Geitel por la intervención y sumarme, porque yo creo que es súper importante eso, pues que no confundamos. Hoy día estamos hablando de 3 definiciones que yo creo que tanto para Sebastián, para mí, para muchos deportistas que hoy día ya no están en competencia, creo que es algo importante que le podemos dejar a los que vienen en el futuro y a los que están hoy día. Por lo que decía Sebastián, porque hoy día, y lo que dije antes, o sea, los deportistas en Chile están en el aire y por lo tanto siempre están dependiendo de las decisiones de las autoridades del momento. Por lo tanto, para nosotros, por lo menos para mí, es importante que, y podría, no sé, de repente se podría pensar que ¿por qué tiene que ser a través de la ley? Precisamente por eso, porque al no estar estipulado a través de la ley, es que los deportistas no se sabe qué va a pasar con ellos el día de mañana. Y porque además, yo creo que lo mencioné en algún momento en esta mesa, para mí es importante trabajar hoy día este proyecto, en el futuro trabajar otro, que en el fondo vengan a dar dignidad a la carrera del deportista, porque eso hasta el día de hoy no existe. Por lo tanto, agradezco nuevamente las palabras de los diputados y llamar al Ministerio a eso, a que no confundamos, sino que nos dediquemos, nos enfoquemos solo en estos 3 puntos. Tal cual ya se había acordado en un comienzo, el Ejecutivo va a presentar las indicaciones pertinentes para la próxima semana. Y la próxima semana entonces tendríamos la tabla, la presencia de la ministra del Deporte para tratar los 2 temas que ya habíamos planteado y proceder a la votación en general y en particular del proyecto de ley que hemos discutido en estos momentos. ¿Ya? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.